Y en nuestro ADN científico le damos la bienvenida a Leonardo Cano. ¿Qué tal? Bienvenido a Ventana a la Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá de nuevo, apoyando el programa. Desde el principio, Leo estuvo en el primer programa. Socio fundador. Socio fundador, él es que ya vitalicio, claro, digamos, la comisión vitalicia. Leo es investigador de la UNT, es becario que se está doctorando en el CONICET. Además es licenciado en Educación Física, pero está estudiando la parte neurocientífica, sería, y lo que tiene que ver con el movimiento. El movimiento, ¿qué pasa en la cabeza antes de producirse el movimiento? Sí. Bueno, es una linda introducción. Yo siempre he trabajado en deporte y además he sido deportista. Y siempre me ha llamado la atención esto de tratar de entrenar, de ser mejor, de mejorar mis movimientos, mi velocidad, mi fuerza. Y en algún momento en ese camino he ido entendiendo que tal vez no solo hay que estudiar lo que pasa cuando nosotros ejecutamos algún movimiento, sino lo que hay justo antes, cuando tomamos la decisión. O tal vez el instante previo, donde estamos percibiendo cuáles son los estímulos que hay en el ambiente para tomar una decisión para poder ejecutar. Bueno, estuviste trabajando y midiendo ese tiempo, que son milisegundos que tarda una persona hasta que decide ejecutar un movimiento. Sí, así es. Las ventanas de tiempo para tomar las decisiones en relación a las actividades motoras se dan en menos de un segundo. Es decir, si queremos ser un poquitito más finos, el cerebro actúa súper rápido. Cuando nosotros, en una actividad normal, no hablemos de deporte, pero tenemos que localizar un sonido que aparece en alguna parte del ambiente, eso se da en términos de millonésimas de segundo, microsegundos. ¿Está bien? Un segundo dividido en millón. Y eso es realmente muy poquito. Pero cuando tenemos que tomar más información del ambiente para decidir cómo actuar ante esa situación y ejecutar algún movimiento, eso se da en milisegundos, es un segundo dividido en 1000. ¿Y ustedes pudieron observar que hay diferencias en la respuesta de una persona común, como podemos ser Juan y yo, con respecto a un deportista de élite, o sea, un deportista profesional? Sí, exactamente. Hay dos maneras de ver esta cuestión. Una, en un primer momento, los deportistas ejecutan más rápido porque están más entrenados en esa misma situación. Entonces, de alguna manera, la estrategia motriz que utilizan para ejecutar un movimiento está más automatizada. Entonces, ahí vemos la diferencia entre un deportista y, llamémosle, una persona común, ¿no? Que no está tan entrenada en ejecutar esos movimientos. Pero, por otro lado, en lo que hay antes de que se ejecute, en esa toma de decisión, lo que hay es que los deportistas pueden percibir o filtrar mejor la información que hay alrededor para poder tomar la decisión sin tener tantas opciones. Claro. Y te pregunto, Leo, entrenaste mucho tiempo karate y uno tiende a pensar que en los deportes de contacto, boxeo y dentro de eso, aparte del boxeo, digo, artes marciales mixtas y toda la rama que hay dentro de las artes marciales, uno tiende a pensar que tantos golpes hacen que esa capacidad de reacción y de respuesta tiende con el tiempo a tratar de hacerse mucho más larga. Quiero saber si eso es así, si le pasa a todos los deportistas en todo ámbito o le pasa especialmente a los tipos que hacen deportes de contacto. A ver, es difícil definir rápidamente el tiempo de reacción, ¿no? Porque desde que aparece un estímulo, hay un tiempo de reacción hasta que se ejecuta el movimiento, ¿está bien? Pero los deportistas por ejemplo, los deportes de combate, lo que tienen es la capacidad de responder antes para ejecutar el movimiento. Es decir, no tienen que recuperar tanta información. Si yo estoy peleando con vos en este caso, voy a ver una que otra cosa de los detalles que vos estás haciendo para tomar una decisión. Entonces, el tiempo de reacción, entre comillas, puede ser menor, porque ejecuto mi movimiento antes de lo que vos pensarías que yo lo voy a hacer. Claro, y te preguntaba eso respecto de puntualmente los deportes de contacto, al tener tanto roce físico, tantos golpes en la cabeza y demás, siempre está el mito, por ejemplo, y si querés vamos al mundo del boxeo, que se dice que el boxeador después, pasado cierto tiempo, empieza a tener esas lesiones, el knockout eterno del boxeador que le impide con el correr del tiempo desarrollar su psiquis normalmente, empieza a tener retrasos en muchas cosas y demás. ¿Está estudiado eso? Yo creo que sí está estudiado, no es exactamente mi campo. Hay información de boxeo y sobre todo hay mucha información del fútbol americano. Claro. ¿no? Por eso se desarrolla tanto el equipamiento de prevención.
Pero sí, definitivamente hay mucha información acerca de los golpes y el desarrollo anormal de las conexiones cerebrales. Leo, sí. contabas de que te habías decidido a estudiar lo que tenía que ver con el movimiento, justamente porque venís de hacer karate, fuiste representante argentino en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es que una persona que se dedica al deporte pasa a la ciencia, así, ¿no? Bueno, es que en realidad mi formación, yo soy profe de educación física, estudié en la Facultad de Educación Física y nosotros tenemos ahí una doble formación. Por un lado, la de educación y por el otro lado, la de la motricidad. Entonces hay una cuestión profesional de querer educar a través del movimiento a esa persona. Una persona, sea un pibe o sea una persona mayor, ¿sí? Expresa cosas que pasan en su cerebro a través del movimiento. Digo, el movimiento es una expresión personal. Entonces nosotros lo que hacemos es educar a través de eso. Entonces tenemos que entender en algún momento exactamente cómo funciona el cerebro, porque lo que educamos es el cerebro. Y lo que entrenamos sistemáticamente es el organismo para que esté bien predispuesto a desarrollar esa expresión Bueno, motora. hay una aplicación futura que podría tener esta investigación, por ejemplo, en casos de rehabilitación. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente, queda con sus movimientos muy limitados y tiene que reincorporarse. ¿Este estudio de medir qué pasa en el cerebro de las personas puede servir en esos casos? Sí, por supuesto. Lo que estamos tratando de acercarnos es a poder medir, a poder cuantificar, a ponerle un número a esa conectividad que hay entre la actividad eléctrica del cerebro y la actividad eléctrica de los músculos. Entonces, por ejemplo, en un ACV o en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, se empieza a perder esa conexión. Si nosotros la podemos cuantificar, que es básicamente mi doctorado, podemos aplicar otro tipo de métodos que sean más eficientes en la recuperación, en terapias o en el entrenamiento deportivo también. Bien, y por último, Leo, ¿cómo se divide tu tiempo entre la actividad física, la docencia, la investigación y esto de viajar con el instituto del que formás parte y estar en distintos congresos y todo al mismo tiempo? Bueno, no, la verdad que estoy súper agradecido de la vida, que puedo hacer todo lo que quiero. Realmente, he tenido como varias vidas en el medio. En una, claro, total. Tengo muchos grupos de amigos de la primaria, secundaria, de la facultad. Mis grupos de trabajo actuales, tanto en el laboratorio como en la Facultad de Educación Física, mi grupo de amigos de karate. Y no sé cómo lo hago, pero realmente me doy un espacio ahí para todo. Hay un entrenamiento especial ahí. Seguramente sería imposible si no tuviera estos tanto... Bueno, pues no quiero decir que tengo muchísimos amigos, pero realmente me gustan mucho estos contactos sociales que creo que son muy buenos, ¿no? para la salud, ya que estamos hablando del cerebro. Es súper importante, entonces me divido, hago lo posible por dividirme en todos esos ambientes. Como decía Bruce Lee en el Tao del Jeet Kune Do, hay que ser como el agua que se adapta a cualquier recipiente. Y vamos por ahí, más o menos. Be like water. Exactamente. Sí. Bueno, gracias, Leo. Muy amable por venir hasta acá. Bueno, gracias de nuevo a ustedes y felicitaciones eternas por el programa, que el ADN tucumano tiene mucha ciencia. Exactamente, el ADN científico. Bueno, no se vayan, que ya llegamos a la última parte de Ventana a la Ciencia.